Feliz sábado. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Contentos? ¿Sí? Qué bueno. Qué lindo es poder estar en la casa del Señor, adorando su nombre, alabando a nuestro Creador. Como se mencionó allí en la introducción, creo que mi papá me está mirando por internet. Creo. Le avisaron allí, le avisé yo y le dije, mirá que esta predicación sale por internet, así que aprovecho también para saludarlo. En un par de horas más, a la caída de la tarde, voy a estar yendo para San Francisco, allí a visitar a mi familia, San Francisco, provincia de Córdoba, y voy a tener la oportunidad de poder encontrarme nuevamente con ellos. El título del sermón de esta mañana es Reflejando la Gloria de Dios. Y quiero empezar la meditación en esta hora mostrando unas imágenes de algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Esto sucedió hace un mes atrás más o menos, una figura pública del mundo del deporte, ustedes lo deben conocer, ¿sí? Particularmente a mí me gusta bastante el fútbol. Yo me convertí a los 15 años y hasta ese momento jugaba en un equipo allí en la ciudad de San Francisco y tuve que tomar una decisión, ¿no? Entre seguir jugando al fútbol o empezar a guardar el sábado e ir a la iglesia. Bueno, y aquí estoy, elegí la mejor parte, ¿no? Pero bueno, desde entonces me quedó esa afición por jugar y también por ver algo de fútbol. Pero acá esto trasciende el deporte, ¿no? Bueno, ya identificamos quién es. Para aquellos que no lo conocen, esta persona que aparece aquí en pantalla es Neymar, jugador de fútbol de Brasil, tal vez una de las figuras o la figura del momento del seleccionado brasilero. Él es jugador de allí del Barcelona de España, compañero de Lionel Messi, de Mascherano. Bueno, ellos jugaron la final de la Champions League, la Copa de Campeones, el torneo más importante allí de Europa. Reunió a dos equipos, Barcelona de España y la Juventus de Italia. Resultado final a favor del Barcelona, 3-1. Neymar fue autor de uno de esos 3 goles. El detalle está en lo siguiente. Cuando comienzan los festejos, allí se puede ver que Neymar se pone en su frente esta vincha que llama la atención. Y esta vincha dice 100% Jesús o 100% de Jesús. Entonces yo dije, qué interesante. Una persona que gana mucho dinero, mucho más de tal vez lo que nosotros ganamos, bastante más, se toma el trabajo de planificar algo. ¿Qué planificó él? Diseñar esta vincha e hipotéticamente, si él salía campeón, como finalmente sucedió, como parte de su festejo, colocarse esta vincha para que el mundo entero pudiera contemplar. ¿Por qué digo el mundo entero? No tengo el dato exacto aquí, pero sé que son millones de personas que observan y observaron allí la final de la Champions League. Y no solamente las personas que lo vieron en vivo y en directo, sino también las personas que después del partido pudieron ver los artículos periodísticos, los videos que se suben en YouTube, las informaciones. Entonces, yo pensaba y digo, qué interesante, algo planificado y reconocer ese título que él había obtenido dando la gloria al Señor. En un momento en el festejo se ve que Neymar está en el vértice del área chica, mientras todos sus compañeros están festejando, él está arrodillado y da la sensación como que él estuviera orando. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, pasaron 2 o 3 semanas y llegó la Copa América. Y Neymar, figura del seleccionado brasilero, en el partido que se jugó contra Colombia, es expulsado. ¿Y es expulsado por qué? Se pelea con un jugador colombiano, pero después cuando está allí en el túnel, ingresando ya a los vestuarios, el árbitro viene a amonestarlo por la pelea que él había tenido con el jugador colombiano y él lo insulta al árbitro. Lo insulta de mala manera, ¿no? Al punto tal de que la sanción fue tan seria que él fue sancionado y no pudo seguir disputando los partidos de la Copa América. Y por causa de esto, él fue muy criticado en su país. ¿Cómo va a ser esto? Y demás. La pregunta que a mí me surge es la siguiente. ¿Con cuál de los dos me quedo? ¿Con cuál me quedo? ¿Con el que es 100% de Jesús? ¿Con el que planifica
testificar acerca del sentimiento. Yo no sé cuál será la fe de él, evidentemente su fe está puesta en Cristo, pero no sé si pertenece a alguna iglesia o alguna religión particular. Ahora, ¿me quedo con este o me quedo con el otro? Con el que insulta a un árbitro y deja un testimonio malo, no solamente como deportista, sino también como cristiano. ¿Con cuál me quedo? Y la respuesta es sencilla, hermanos. No me quedo ni con uno ni con el otro. Me quedo con los dos. Porque evidentemente Neymar, como tantos cristianos, como tantas personas que estamos aquí reunidas en esta mañana, representamos la lucha espiritual que tenemos. Que por momentos de repente parece que nos levantamos a la mañana temprano y hacemos un culto excepcional y leemos la Biblia y oramos y salimos alabando el nombre de Dios hasta que nos cruzamos con alguien que nos hace difícil mantener en alto nuestros principios religiosos. ¿Y cuántas veces nos podemos llegar a cruzar con esas personas? Que puede ser un compañero de trabajo, puede ser de repente un familiar, puede ser alguien que constantemente nos molesta y que evidentemente nos hace difícil mantener el cristianismo. Y a veces nos salimos, ¿no? O sea, y sale el indio de adentro, ¿no? Y puede ser que salga algún improperio o puede ser que salga alguna mala actitud. Y cuando llegamos a casa nos damos cuenta de que hemos actuado mal. Y por allí se puede escuchar también la palabra o la frase, mirá este que es cristiano, mirá este que es adventista, mirá lo que hace. ¿Cuántas veces de nosotros tal vez han dicho eso? Pero evidentemente, mis queridos hermanos, quien lo dice es una persona que no está luchando. Pero nosotros que estamos luchando tenemos que entender que en la vida cristiana no hay una línea que vaya constantemente en ascenso, sino que tenemos también, por supuesto, nuestros puntos altos, pero también nuestros puntos bajos. Entonces, cuando yo me levanto a la mañana temprano y hago mi culto, y oro, y canto, y salgo con una canción en el corazón, no soy el mejor cristiano del mundo, ni cuando mordí el polvo por causa del pecado y cometí un error y me convertí en un mal testimonio para otra persona, tampoco soy el peor. Allí es donde radica la lucha y la batalla que tiene el cristiano. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces nosotros dejamos de pelear, dejamos de luchar y no nos damos cuenta de que cuando cometemos un pecado, Primera de Juan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Me caigo, me levanto y sigo. Entonces, mis queridos hermanos, la meditación de esta mañana, como yo dije, reflejando la gloria de Dios, tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo me posiciono yo delante del Señor y qué es lo que desea el Señor de mí frente a los requerimientos que se encuentran en la palabra de Dios. Vamos a leer un texto que es el que le da sentido al sermón de esta mañana, es el texto más importante, que se encuentra en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Allí el apóstol Pablo le escribe a una iglesia difícil, una iglesia que abundaba el pecado, una iglesia que tenía sus problemas de divisiones, una iglesia complicada, pero él escribe lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Antes de meternos a analizar este versículo, quiero contarles una historia. Y que tiene que ver con el accionar de un espejo. Porque aquí este texto nos habla acerca de un espejo. Y esta historia la escuché de un predicador que la contó en un sermón, me llamó la atención y quiero compartirla con ustedes. Esta historia es de un soldado americano, ¿sí? Norteamericano, que estuvo oculto durante 3 años de sus enemigos hasta que finalmente fue rescatado. Cuando él es rescatado, específicamente el 10 de julio del año 1944, la prensa internacional realiza una serie de entrevistas a este hombre que había permanecido 3 años refugiado allí en una isla, ocultándose del ejército enemigo. Y él dijo que prefirió vivir allí en el pantano
sobreviviendo con lo que encontraba para comer antes que entregarse al ejército enemigo. Ahora, lo curioso es cómo es que lo vinieron a rescatar a él. Esto es lo curioso. Dice lo siguiente. Él estaba allí un día, cerca de la costa, en la isla donde estaba oculto, y puede divisar que pasa un barco con una bandera de su país. Entonces él recuerda que en su mochila tenía un espejo. Saca ese espejo y empieza a hacer algunas señales. Y las señales que él hizo son las siguientes: 3 destellos cortos, 3 destellos largos y 3 destellos cortos otra vez. Según los entendidos, esto significa punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Según dicen, esto significa SOS. Entonces, el barco observó la señal que este hombre estaba haciendo y viene y lo rescata. Ahora, vamos a suponer algunas cosas que en la vida cotidiana no suceden, porque el espejo no tiene la capacidad de pensar. Vamos a hablar de manera metafórica. Pero vamos a suponer de repente que este espejo que él quiso utilizar era un espejo rebelde, ¿sí? Y después de estar 3 años allí guardado dentro de la mochila, este espejo era rebelde y no quería reflejar lo que se le estaba pidiendo. Entonces él podría haber dicho: ¿por qué yo tengo que dar el mensaje que se me está dando? Tuve 3 años aquí guardado. No, yo quiero protagonismo, yo voy a reflejar, yo voy a dar lo que a mí me parece. Vamos a suponer de repente que este no era un espejo rebelde, sino que era un espejo inseguro. Entonces podría haber dicho: ¿y si lo echo a perder? ¿Y si en vez de mandar lo que tengo que mandar me equivoco y envío un mensaje contrario? Era un espejo inseguro. Supongamos de repente que este espejo era un espejo a lo mejor con baja autoestima y hubiese dicho en su corazón: yo no puedo hacerlo. Apenas soy capaz de reflejar algún granito, algún puntito, algún pelito encarnado, pero no soy capaz de dar un mensaje tan poderoso como el que se me está pidiendo para que una persona pueda ser rescatada. Es verdad, hermanos, que eso no sucede, porque como dijimos recién, los espejos no tienen la capacidad de pensar ni de actuar por voluntad propia. Pero los espejos de Dios, que somos cada uno de nosotros, sí muchas veces podemos tomar esa decisión. Ahora, la pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿qué es lo que nosotros estamos reflejando? Ahora, para dar un poco más de contenido a este texto que hemos leído, en la Reina Valera, que leímos al principio, dice el texto, vamos a leerlo nuevamente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Pero curiosamente, la Nueva Versión Internacional no traduce de la misma manera. Aquellos que tienen la Nueva Versión Internacional podrán comprobarlo. Dice el versículo 18: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces la pregunta que a mí me surge es la siguiente: nosotros, según la Reina Valera, contemplamos la gloria del Señor, pero según la Nueva Versión Internacional, reflejamos la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Con cuál de las dos nos quedamos? Curiosamente, la palabra griega que se utiliza, el texto original que fue escrito este versículo, la palabra griega que se utiliza es katoptrizomai. Y la palabra katoptrizomai, tan difícil que cuesta repetirla, puede traducirse como contemplar un reflejo o reflejar. ¡Qué interesante! Entonces, yo estoy convencido que el Espíritu Santo, cuando motivó a Pablo para que escribiera esta carta, le dijo en su corazón: usa esta palabra. Porque como cristianos, nosotros primero necesitamos, ¿qué cosa? Contemplar al Señor. Y automáticamente cuando nosotros contemplamos al Señor, es inevitable que reflejemos al Señor.
¿Qué necesitamos entonces nosotros? Contemplar al Señor para después reflejar. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que nosotros estamos reflejando? Nosotros, mis queridos hermanos, tarde o temprano, inevitablemente nos tornamos semejantes a aquello que estamos contemplando. Si yo estoy contemplando constantemente una situación negativa, es inevitable que yo refleje algo negativo. Ahora, en la Biblia, nosotros tenemos algunos ejemplos, voy a citar 3 solamente, de personas que contemplaron la gloria de Dios. Y no estoy hablando acá de una contemplación mística, no quiero que me malinterpreten, porque hay todo un movimiento ahora que en algunos lugares ha salido donde se habla de esa relación con Dios como un misticismo. No me refiero a eso, me refiero a contemplar la gloria de Dios a través de ¿qué? A través de lo que Dios nos ha dejado, el estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación, cosas prácticas. No hablo de misticismo acá hablo de cristianismo práctico, de los elementos que el Señor nos otorgó para que nosotros podamos contemplar su voluntad. El primer ejemplo está basado en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y este ejemplo que encontramos aquí nos revela que cuando nosotros contemplamos al Señor, es inevitable que no tengamos reverencia. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés se presenta allí delante del Señor, lo contempla en la zarza, y Dios le dice: quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Y Moisés automáticamente, en una actitud de reverencia, saca su calzado y se postra allí delante del Señor y contempla su gloria. Y es interesante porque si nosotros seguimos investigando un poquito más el relato bíblico, ¿qué sucedía con Moisés? Cuando él bajó allí, o cuando él estaba en la presencia del Señor en el monte Sinaí y bajaba para estar con el pueblo, su rostro estaba iluminado, brillaba. Entonces, estar en la presencia del Señor para Moisés le implicó ¿qué cosa? Reverencia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué se ha perdido el respeto por las cosas espirituales? ¿Por qué se ha perdido el respeto y la reverencia por las cosas del Señor? Tal vez en mi propia vida yo a lo mejor puedo llegar a decir, antes yo esto no lo admitía en mi vida, era algo que no lo podía soportar, pero ahora estoy como tomando ciertas concesiones, hay cosas que estoy haciendo y que antes no hacía. Bueno, mis queridos hermanos, aquí está el quid de la cuestión. Si yo contemplo al Señor y contemplo su gloria, vamos a tener inevitablemente ¿qué cosa? Reverencias a las cosas espirituales. El segundo ejemplo lo encontramos en Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y allí es interesante porque Isaías dice allí que él contempla al Señor excelso, sublime. ¿En dónde? Sentado en su trono. Y empieza a describir toda esa gloria que el Señor tenía. Pero en un momento determinado, cuando él contempla la gloria del Señor, se da cuenta de ¿qué cosa? De su pecado. Se da cuenta de su suciedad. Y él dice allí en el texto que él es hombre de labios sucios. ¿Sí? Y vienen allí y tocan sus labios con carbones, ¿para qué? Para purificar y para perdonar ese pecado. Entonces, cuando nosotros contemplamos al Señor, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Nos damos cuenta de nuestra indignidad, nos damos cuenta de nuestro pecado y no justificamos nuestra acción. Y cuando nosotros pedimos perdón al Señor, es inevitable que no venga la acción, porque cuando Isaías recibe el llamado y se le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiere decir que cuando yo estoy en la presencia del Señor, no solamente comprendo mi indignidad, no solamente mi pecado es perdonado, sino que eso me prepara para la acción. Y si por allí en nuestro corazón no estamos sintiendo el deseo de servir al Señor, tal vez sea porque hemos dejado de contemplar al Señor. Y el tercer ejemplo que quiero citar en esta mañana se encuentra en Hechos, capítulo 9. Todo el capítulo allí de Hechos nos habla acerca de la conversión del apóstol Pablo. Y es muy interesante cómo se da esto.
Él venía con una misión fija, que a su parecer era una misión correcta, pero no era lo que Dios quería. Y Dios se le pone allí en el camino y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que él responde: Señor, ¿qué quieres que haga? Entra allí a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, tenemos sumisión a su voluntad y servicio. Vamos en una dirección, pero nos damos cuenta que estamos equivocados, entonces allí cambiamos nuestro rumbo porque el Señor nos dice: tenés que ir para allá. Y saben, yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros queremos poner un punto en situaciones de nuestra vida, queremos poner un punto donde Dios solamente ha puesto una coma. A veces decimos: no, ya está, ya no puedo más, esto ya no puede seguir adelante. Y a lo mejor para el Señor esa situación solamente es una coma, es una pausa, es una espera para que Él pueda manifestarse con poder. Y a veces nosotros queremos poner una coma donde Dios ya ha puesto un punto y un punto final. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado luchando contra la voluntad de Dios y sabiendo que lo estamos haciendo? Y empezamos a racionalizar una situación sabiendo que no es la correcta. Cuando Dios pone un punto, no intentes cambiarlo por una coma, porque te va a llevar lejos del Señor. Porque el Señor no se equivoca y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuál es el problema de la iglesia cristiana en esta época? Puntualmente, hermanos, hemos dejado de contemplar la gloria de Dios. ¿No les parece extraño que la iglesia adventista, que durante tantos años ha sido conocida como el pueblo de la Biblia, tenga que largar un plan de lectura de la Biblia? Que me parece fantástico, reavivados por su palabra, que ahora terminó con el Congreso de la Asociación General y se renovó y volvió a arrancar con los escritos del Espíritu de Profecía también. Pero evidentemente, si la iglesia focaliza un plan de lectura sistemática de la Biblia, es porque está visualizando que allí hay una dificultad. Entonces, cuando yo no tengo amor por la Biblia, cuando yo no tengo amor por su palabra, ¿cómo puedo así contemplar la voluntad de Dios? Este es el medio que Dios utiliza para comunicarse. Romanos dice que la fe viene por el oír, no dice que venga por ver. La fe viene por el oír. ¿El oír de qué cosa? De la palabra de Dios. Es decir, que yo no necesito manifestaciones poderosas del poder de Dios para creer. Yo creo porque oigo y tengo que oír a través de su palabra. Encontré en un escritor cristiano, no adventista, en uno de sus libros él escribe y hace una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando la gloria de Dios viene a tu vida? Decía el autor. Y me pareció muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Él dice: cuando la gloria de Dios venga a tu vida, el Señor hará que persigas tus éxitos en forma agresiva, directa y segura. ¿Hay algo que querías hacer y que hace un tiempo atrás pensabas que era la voluntad de Dios, pero por algún motivo has dejado de hacerlo? Bueno, a veces puede suceder que desistimos de un plan. Ahora ponete a preguntar: ¿por qué desististe de ese plan? ¿Por qué bajaste los brazos? Es verdad, recién dijimos, puede ser porque Dios tal vez puso un punto, pero tal vez solamente es una coma, es una pausa. Pero cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios, seguimos de forma agresiva, directa, segura. Cuando la gloria de Dios llega a tu vida, no dudarás. Y yo, cuando el autor ponía eso, pensaba en Abraham, cuando Dios le dijo: dame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham se dirigió allí para entregar a su hijo, no dudando de quién era el que le hacía esa petición, que era nuestro Señor. Cuando la gloria de Dios llegue a tu vida, serás firme. Y cuando el autor decía eso, yo pensaba en Daniel y sus amigos. Firmeza de carácter, convicciones profundas, parados allí frente a una multitud, frente al rey y a la estatua que había sido construida para que la adoraran.
Y es interesante cómo ellos responden. Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya está la decisión tomada. No nos importa lo que nos pase. Cuando venga la gloria de Dios, estarás seguro de la victoria. Y yo pensaba en Josué cuando tomó Jericó, con una estrategia de guerra pésima. Pésima. A nadie se le ocurre que muros caigan por dar vueltas alrededor. Pero el Señor se manifestó. Cuando la gloria de Dios llegue a tu vida, te moverás rápidamente. Y yo pensé allí en Gedeón, que con 300 hombres pudo lograr someter al ejército enemigo. Serás práctico, serás directo. Y cuando leía esto de ser directo, pensaba en Elías, cuando se paró ante Acab y le dijo al rey, por causa de tus pecados es que no llueve y no va a llover. Eres tú el que turbas a Israel. Cuando llegue la gloria de Dios a nuestra vida, seremos hombres y mujeres de acción y de pocas palabras. A veces hablamos mucho y actuamos poco. Necesitamos tener más acción. Cuando venga la gloria de Dios, serás una persona sencilla, de fe sencilla, de convicciones sencillas, pero de raíces profundas. Serás una persona positiva, y yo pensaba en Caleb. Cuando de repente los espías dijeron, no podemos, son más grandes que nosotros, no los vamos a poder derribar. No, más nosotros podemos que ellos, vamos para adelante. Positivos, sabiendo que es el Señor quien nos manda. Cuando venga la gloria de Dios, verás lo que antes no veías. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Venía con una misión totalmente errónea, pero se le abrieron los ojos espirituales y comprendió la misión que él tenía para su vida. Cuando venga la gloria de Dios, correrás riesgos en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces hemos truncado planes y no hemos realizado cosas que tal vez el Señor nos encomendó o sentíamos que Él nos estaba encomendando sencillamente por temor al fracaso? Pero para ser triunfadores en esta vida tenemos que correr riesgos, porque los hombres de la Biblia de fe corrieron riesgos, pero el Señor los recompensó, así como lo hizo con David. Cuando venga la gloria de Dios, distinguirás entre lo importante y lo esencial. Y esto es clave, mis queridos hermanos. A veces corremos tras las cosas que son importantes, pero que no son esenciales. Y lo esencial no tiene que ver con este mundo, tiene que ver con el reino de los cielos, con aquellas cosas que el Señor ha preparado para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Necesitas esa gloria, dice el autor, que te hace exitoso, que te hace perseverante, que te hace firme, porque si la gloria de Dios viene sobre tu vida, todo lo que hagas prosperará, como le pasó a José. No importa los recursos que tengas, lo que importa es que tengas la gloria, porque la gloria trae los recursos. Necesitas la gloria de Dios. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo Dios a Moisés. ¿Y qué tenía él? Un palito, una vara, una ramita. Pero esa ramita insignificante para los hombres, en las manos del Señor, pueden hacer grandes milagros. Y el autor termina diciendo lo siguiente: la batalla no se gana en el campo de batalla, la batalla se gana en el corazón. Y si en tu corazón está la gloria, entonces la victoria es tuya. Qué importante, mis queridos hermanos, que nosotros contemplemos al Señor para que podamos dar un reflejo cabal y necesario para este mundo en el cual estamos viviendo. La gente del mundo, mis queridos hermanos, y no quiero que me malinterpreten con lo que voy a decir, la gente del mundo no necesita doctrina. La doctrina en algún momento llega, en algún momento viene. ¿Saben lo que necesita la gente del mundo? Cristianos convertidos que reflejemos el amor de Jesús. Que la gente diga de nosotros, aquel tipo es diferente. Aquella persona marca algo que no se ve normalmente. Eso es lo que Dios necesita para esta época. Que nosotros podamos posicionarnos en algún lugar donde los rayos del cielo puedan pegar sobre mí y de esa manera nosotros podamos llevar luz al mundo. Quiero cerrar con un testimonio personal. Nosotros en el año 2010, como familia,
fuimos golpeados duramente. Una de mis hermanas, nosotros somos 4 hermanos, 3 mujeres, yo soy el único varón y el más chico. No saquen conclusiones, ¿sí? Siendo el más chico, el único varón, imagínense, ¿no? Pero bueno, yo estaba trabajando allí en Capitán Bermúdez, año 2010, y 6 de la mañana me disponía para ir a trabajar, y normalmente lo que hago, pongo el teléfono en silencio. Cuando yo digo, bueno, la hora de dormir es hora de dormir, no quiero que nadie moleste, puse el teléfono en silencio. Cuando desperté de la mañana temprano tenía muchos mensajes de texto, llamadas perdidas, y entonces allí justo entró una llamada de mi hermana mayor y me dijo: Fernando, quiero que vengas a San Francisco, venite rapidísimo porque Cristina, mi hermana la segunda, tuvo un accidente y falleció. Un golpe tremendo para nosotros. En ese momento yo me dirigí hacia la ciudad de San Francisco, llegué allí al lugar, el pastor del distrito se acercó y entonces me dijo si quería que él oficiara el funeral. Mi hermana no era creyente, pero no era practicante. Había pasado por algunas situaciones complejas en su vida que habían hecho que en ese último tiempo ella tuviera una apertura hacia las cosas espirituales. De hecho, las circunstancias la llevaron a una situación tal que, si bien durante muchos años ella rechazó el llamado del Señor, en el último momento allí empezó como de a poquito a escuchar la voz de Dios y las invitaciones que mi papá le hacía también para que ella fuera a la iglesia y demás. Entonces, yo no planifiqué lo que iba a decir. El pastor se ofreció para oficiar el funeral. Yo le dije: pastor, mire, yo quiero oficiar el funeral, pero no por ser pastor, ni mucho menos, sino porque es mi hermana. ¿Y quién puede hablar mejor de ella que yo, que soy su hermano y que la conozco de toda la vida? Entonces, hablé allí de la esperanza. Había mucha gente esa tarde allí en la sala velatoria. Obviamente había una atmósfera de dolor, de angustia, propios de la situación que se estaba viviendo. Pero yo hablé de la esperanza, hablé de la segunda venida, hablé de la resurrección de los muertos. De hecho, en mi corazón albergo la esperanza de que pueda encontrarme nuevamente con ella en el reino de los cielos. El detalle está en lo siguiente. Después de que terminó todo, fuimos a casa. Había sido un día largo para mí, que comenzó a las 6 de la mañana y como a las 8 de la noche, 7 de la noche, cuando uno aterriza en casa, y los que han pasado por la pérdida de algún ser querido cercano, ahí es como que uno se desploma, ¿no? Y cuando parece que acaba todo, en realidad empieza todo, porque empiezan los momentos de reflexión, de pregunta, de inquietudes. Así que estaba hablando con mi mamá en esa tarde, y bueno, había mucha gente, algunos me saludaron, yo mucha gente no conocía. Entonces mi mamá me dijo: Fernando, hay una señora que te vino a saludar, que es amiga mía, es así, no la conozco. Me dice: yo te voy a contar lo que ella me dijo. Entonces ella le dijo a mi mamá lo siguiente: yo no sabía que usted tenía un hijo que era pastor. De paso, mi mamá ex-adventista, ¿no? Hace 30 años, un poquito más, que ha dejado la fe y que está allí, ¿no? Yo creo que en algún momento ella va a volver a los caminos del Señor. Entonces le digo: yo no sabía que vos tenías un hijo que era pastor. Sí, bueno, él hace poquito está trabajando, está allí en Capitán Bermúdez y demás. Y entonces la señora le dijo lo siguiente, y no por mérito propio, ¿no? Pero le dijo: mira, cuando tu hijo hablaba, daba la sensación como que su rostro estaba iluminado. La gente no comprendía tal vez la situación que uno estaba pasando en ese momento, porque era una situación de mucha angustia. Pero evidentemente, la esperanza que uno tiene en el corazón, aparte de sostenerlo a uno en los momentos complicados, en los momentos difíciles, hace de alguna manera que nosotros nos posicionemos en algún lugar para que vengan los rayos y nosotros podamos reflejar un mensaje de esperanza, aún en medio del dolor. Porque claro, con viento a favor, todos tenemos fe. Pero el tema y el detalle está cuando viene la prueba, cuando viene la lucha. Allí es cuando nosotros tenemos que manifestar esa fe. Insisto, no es mérito propio. No es mérito propio.
Solamente lo que nosotros tenemos que hacer, tal vez es como el espejo de ese soldado, salir de la mochila y colocarnos en algún lugar para que demos un reflejo y un mensaje claro de salvación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué refleja tu vida? ¿Qué refleja tu cristianismo? ¿Qué dice la gente de vos cuando te ve? ¿Qué opina la gente de vos? Y no es, hermanos, que uno lo haga para congraciarse con la gente del mundo y para que digan, qué buena persona que es. No se trata de eso. Se trata del texto de allí de Mateo que dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De eso se trata. Somos espejos que tenemos que reflejar la gloria del Señor. Tenemos que contemplar al Señor, pasar tiempo en su presencia, escuchar su palabra. Y cuando nosotros hagamos eso, va a ser inevitable que reflejemos la gloria del Señor. Que en esta mañana, mis queridos hermanos, Dios nos ayude a tomar la decisión de posicionarnos en un lugar donde Dios pueda darnos su luz, que seamos transformados de gloria en gloria y que podamos reflejar su amor a este mundo que necesita conocer de un Salvador. Amén.